Viernes 13 de octubre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: Si echa los demonios, es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: Volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy nos encontramos un denso evangelio con muchísimas enseñanzas. Vamos a tratar de reflexionar en torno a 3 puntos de este evangelio. Primero, cuidado con la ceguera espiritual. Segundo, no hay términos medios. Tercero, cuidado con la recaída espiritual. Vamos con el primer punto. Cuidado con la ceguera espiritual. Amigos, el Señor acababa de hacer un exorcismo. Era evidente el poder que Jesús tenía sobre los demonios. De hecho, los enemigos de Cristo no van a poner en duda ese poder, sino que van a cuestionar el origen de ese poder. Y así le dicen a Jesús: Si echa los demonios, es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Querida familia, eso es lo que espiritualmente se conoce como ceguera, una profunda ceguera espiritual, que tiene una forma moderada cuando uno no es capaz de reconocer el bien evidente de otras personas, pero tiene una forma crónica y radical cuando uno ve lo bueno como si fuera algo malo. Este es el caso de los que acusan a Jesús hoy. No solamente son incapaces de ver una obra sanadora y liberadora de Cristo, son incapaces de reconocer bondad en esta obra, sino que además atribuyen esta obra evidentemente buena a la acción de Satanás, a la acción del mal. Podemos decir que en nuestra sociedad actual tenemos esas 2 formas de ceguera espiritual. Tal vez nosotros somos presa de esa forma más moderada y somos presa frecuentemente de ella porque en muchas ocasiones, por envidia, por soberbia, por ideologías, somos incapaces de reconocer la bondad en otras personas. Somos incapaces de reconocer las obras buenas que hacen. Pero también nuestra sociedad experimenta una forma radical de ceguera espiritual. Cuando, por ejemplo, una persona provida que está defendiendo al niño no nacido es acusado de ser una persona antiderechos, que porque supuestamente iría contra el derecho que tiene la mujer de decidir sobre su propio cuerpo. Amigos, una mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero el bebé que tiene en sus entrañas no es su propio cuerpo. Es un ser humano completamente distinto, con un ADN distinto, con unas huellas digitales distintas. Y entonces hay personas que consideran que aquellos que están tratando de defender a ese niño no nacido están haciendo algo malo. Esta ceguera espiritual es lo que también en la Escritura se llama pecado contra el Espíritu Santo. Es no reconocer la acción de Dios, no reconocer la bondad, todo lo contrario. Se cumple aquella profecía del libro de Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Ay del que llama bien al mal y mal al bien. Ay del que llama luz a la oscuridad y oscuridad a la luz. Ay del que llama dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Es una inversión completa de valores.
Y esta ceguera espiritual puede ser una tentación que tengamos frecuentemente. Repito, el origen de esto está en la soberbia que nos hace incapaz de ver lo bueno. Tenemos juicios tan fijados en nuestra mente, tenemos opiniones tan propias que estamos dispuestos a morir antes que a ceder en ellas. Y acá no me refiero al cumplimiento de la voluntad de Dios, aquí no me refiero a morir antes que pecar, como decían algunos santos. No, me refiero a juicios que nos hemos formado a lo largo de los años, por nuestra cultura, por nuestra familia, por nuestra educación. Y luego cuando el Evangelio viene a mostrarme un camino distinto, podemos enceguecernos. Esto, amigos, es lo que producen las ideologías. Si usted no es capaz de ver en su contrincante político, en su contrincante, qué sé yo, en el deporte, en la persona que compite con usted, en el compañero de trabajo que va por el mismo puesto que usted, si usted no es capaz de ver algo de bondad en esa persona, si usted considera que todo lo del otro es malo y todo lo suyo es bueno, déjame decirte que te encuentras padeciendo ceguera espiritual. Atentos, no estoy diciendo que debamos aplaudir todo lo que otros hacen, pero lo que no podemos es cerrarnos de tal manera que seamos incapaces de descubrir bondad en el otro, incapaces de descubrir cosas buenas incluso en aquellas personas que no piensan como nosotros. Esto no significa, repito, que canonicemos todo el pensamiento de la otra persona. Esto no significa que consideremos que todo lo que el otro hace es bueno. Pero cuidado, que la ceguera espiritual nos lleva en ocasiones incluso a no reconocer la presencia de Dios y la bondad de Dios evidente en otras personas porque nosotros estamos tal vez vendados por esa soberbia que nos produce ceguera. Segundo, no hay términos medios. Amigos, el Señor lo dice, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Vamos a entender esto. El Señor no es que quiera algo de ti. El Señor no es que quiera tu dinero, no es que quiera tus talentos. El Señor no es que quiera un poquito de tiempo tuyo. El Señor no es que desee algo de tu familia. No. El Señor te quiere a ti completo. El Señor quiere toda tu familia. El Señor quiere tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. El Señor te quiere todo para Él. En ese sentido, no conoce términos medios. En muchas cosas en la vida se requieren términos medios. Se decía, por ejemplo, que la virtud está en el medio. Debemos evitar extremos, debemos ser personas equilibradas, pero en lo que se refiere al amor de Dios no existen términos medios. Es lo que decía esta futura santa, la hermana Claire, o todo o nada. Con el Señor es así, o todo o nada. Tenemos esos pasajes donde algunas personas se acercaban a Jesús a decirle, déjame seguirte, pero primero debo ir a despedirme de mis padres, pero primero debo ir a enterrar a mis padres, pero primero esto, pero primero aquello. El Señor dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. El Señor está manifestando una radicalidad en su seguimiento que solo puede pedir Dios. Esto es otra de las razones por las cuales estamos seguros como cristianos que Jesús de Nazaret es Dios. Porque lo que Él pedía, la exigencia y la radicalidad que Él pedía para aquellos que le seguían, era una exigencia que solo Dios podía pedir. Incluso exige para sí un amor más grande que el que tenemos por nuestras familias, incluso por nuestros papás, nuestros cónyuges, nuestros hijos. Él pide para Él un amor superior a esto. El Señor nos está pidiendo que decididamente le sigamos, que dejemos la mediocridad espiritual, que dejemos la tibieza espiritual, que dejemos de prenderle velas a Dios y velas al diablo, que si nos vamos a decidir por Él, entonces lo hagamos con contundencia, que finalmente caminemos decididamente en pro del Señor y del Evangelio. Que te quede claro, que me quede claro, en el seguimiento del Señor no hay términos medios. Tercero, cuidado con la recaída espiritual. El Señor concluye con una enseñanza que es bastante cuestionadora. Dice, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces, va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio.
Obviamente esto tiene algún significado importante en la demonología. Grandes exorcistas han estudiado esto de las recaídas, por ejemplo, en posesiones demoníacas. Esto, repito, tiene su significado cuando una persona, después de ser liberada, luego no asume una vida cristiana con compromiso, con radicalidad, pues muchas veces su contaminación posterior es más grave. Pero podemos sacar una enseñanza espiritual que también aplica a nosotros, que gracias a Dios tal vez nunca hemos tenido problemas de liberación o problemas directos de infestación demoníaca. Y se refiere a esto. Nosotros empezamos un proceso de conversión. Al empezar un proceso de conversión, sacamos de nuestra vida todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Pero tratamos de organizar nuestra casa, tratamos, como dice el Evangelio, de tenerla bien lista, bien barrida, bien arreglada, y en ocasiones no cuidamos suficientemente las entradas a esa casa, las puertas, las ventanas, los techos. En ese sentido podemos decir que no basta con iniciar un camino de conversión. Se requiere además fortalecer las entradas. Se requiere generar una coraza que proteja esa vida espiritual. Eso es lo que se conoce como la virtud. La virtud es una coraza que protege la vida de la gracia. Cuando una persona inicia un proceso de conversión muy sentimental, inicia un proceso de conversión donde se experimentan cosas muy lindas, pero no ejercita la virtud, y eso de la virtud recordemos que son hábitos buenos, y los hábitos son repeticiones de acciones. Entonces, la persona solamente quiere a Dios, reza de vez en cuando, tiene un lindo sentimiento hacia el Señor, quiere cambiar, pero no ha empezado a practicar la virtud, no ha cultivado la humildad, no ha cultivado la obediencia, no ha cultivado la mortificación, no ha cultivado una sólida vida de oración, no ha cultivado estas virtudes, por ejemplo, de la pureza, de la limpieza de la mirada, pues carece de puertas, ventanas y de la coraza necesaria para evitar volver a caer. Porque ciertamente el demonio tratará de hacer una nueva arremetida contra estas personas que se le han escapado. Y repito, si la persona no ha cultivado la virtud, fácilmente es presa de nuevo del enemigo. Eso lo digo pensando, por ejemplo, en tantas personas que he visto salir muy contentas de retiros espirituales, que han salido con el corazón inflamado de amor por Dios, que han salido con una profunda determinación de salir de su vida de pecado, pero que luego, a los pocos meses, les encuentras no solo que han recaído, sino que están peor de como estaban cuando fueron al retiro espiritual. Estas recaídas espirituales suceden cuando no hay continuidad en el proceso de la conversión, cuando no se siembran virtudes, cuando uno no se exige un orden en la vida espiritual, cuando uno se deja llevar solamente por los sentimientos, cuando la vida espiritual se convierte en algo que está si siento bien y deja de estar si siento mal. Voy al grupo si me siento bien, dejo de ir si me siento mal. Voy a misa cuando experimento cosas bonitas o el padre predica muy lindo, pero dejo de ir a ella cuando ya cambiaron al párroco. Cuando pasa todo esto, entonces no se solidifica la vida espiritual, no se genera la virtud, no se genera esa barrera, esa protección, esa especie de escudo que genera la vida de virtud. Y entonces la recaída puede ser peor. Queridos amigos, pidámosle al Señor la gracia de poder vivir la virtud, una virtud firme, constante, perseverante, una virtud que no dependa de los sentimientos, sino que se mantenga sólida y que proteja mi vida de gracia. Oremos. Amado Señor, hoy reconozco que he padecido ceguera espiritual. Mi soberbia en ocasiones me ha cegado y no he sido capaz de reconocer la bondad en otras personas. Incluso ha llegado a tal nivel esta ceguera espiritual que en ocasiones he señalado como malas cosas que son objetivamente buenas. Y hoy pido perdón. Y hoy te suplico que me sanes. Hoy te pido la humildad necesaria para ser capaz de reconocer el bien allí donde esté. También te quiero pedir perdón por mi mediocridad. He caído en términos medios. Y no en ese término medio de prudencia, de equilibrio, de virtud, sino en términos medios de mediocridad, de tibieza espiritual. Y hoy te suplico que me sacudas, Señor, que me saques de allí. Hoy te suplico que estremezcas mi alma y que la despiertes para salir de esta mediocridad espiritual que no me deja seguirte con radicalidad. Finalmente,
Te quiero suplicar que me protejas de la recaída espiritual. Sabes, Señor, que no soy lo suficientemente virtuoso. Sabes que todavía me dejo manipular mucho por mi sensibilidad. Por eso hoy te suplico que me concedas la gracia de la virtud, la fuerza suficiente para cultivar esas virtudes que van a proteger mi vida espiritual como una coraza, para que al momento en que la tentación vuelva con más fuerza, yo no vaya a caer. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, cuidado con la ceguera espiritual. Segundo, no hay términos medios. Tercero, cuidado con la recaída espiritual. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor la gracia de ser liberados de cualquier tibieza y mediocridad espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.